Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hoy vamos a hablar de luz y testigo. Otro tema principal en el Evangelio de Yohanan es que la palabra viva era luz. En él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz disipa la oscuridad, la verdad disipa las mentiras. Para Yohanan caminar en tinieblas era vivir sin la verdad, porque la luz es verdad. Más específicamente, Yohanan se refería a la verdad de la creación y la recreación. En ambos casos, la luz de Elohim vence a las tinieblas y esta verdad es una persona, no meramente una declaración impersonal y precisa. En Yohanan 9:5 dice, Yahshua dice, yo soy la luz del mundo. En el 14:6 dice, yo soy la verdad. Por lo tanto, la primera afirmación de Yohanan de que en el Logos él era la luz nos prepara para una revelación posterior de Yahshua mismo, ¿no es cierto? Que esta luz y esta verdad eran un ser vivo, él mismo. La palabra griega phos, que quiere decir luz, aparece 22 veces en el Evangelio de Yohanan. Por lo tanto, 22 es el número que está conectado con la luz. Había 22 lámparas para poner aceite en el candelero en el tabernáculo. El candelero con sus lámparas tenía como propósito alumbrar. En un brazo habrá 3 copas en forma de flor de almendro, cada una con cálices y pétalos. Y en el siguiente brazo habrá 3 copas en forma de flor de almendro, cada una con cálices y pétalos. Y así en todos los 6 brazos que salgan del candelero. Y en el candelabro mismo habrá 4 copas en forma de flor de almendro, cada una con cálices y pétalos. La palabra hebrea que se traduce como con forma de almendra o con forma de flor de almendro, dependiendo de las traducciones, ¿sí? Es la palabra shakad, ¿sí? Que a su vez proviene de la raíz shakad, que es muy parecida, denominativo de shaked, que significa despertar, vigilar. Las almendras se usaron para mostrar que la luz de candelabro permitía a los hombres ver la verdad. El modismo hebreo hijo de ejemplifica también la similitud de un hombre en carácter y naturaleza. Por lo tanto, la gente habló no solo de los hijos de la luz, sino también de los hijos de la sabiduría y de los hijos de Abraham, por ejemplo, es decir, los que exhiben la fe de Abraham, que tienen la misma naturaleza. El propósito de Mashiach fue manifestar la gloria de Elohim en la tierra. La gloria se ve primero a la luz que se habló en Bereshit. En el capítulo 1, sin luz no hay gloria para que la tierra se refleje. Sin embargo, Elohim es luz y en él no hay tinieblas, dice Yohanan. Por tanto, Mashiach vino al mundo como reflector para dar testimonio de la luz de su Padre. La primera creación en Bereshit 1:2 leemos, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra se tornó informe y vacía, tohu babuhu, ¿no es cierto? Y las tinieblas cubrían la faz del abismo, el ruaj de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Y Yeshaya 45 nos dice que Elohim no lo creó en un lugar desolado, tohu, sino que lo formó para ser habitado, hablando de la tierra. Por lo tanto, debemos entender que en Bereshit 1:2 se convierte en un lugar desolado en algún momento después de que Elohim lo creó. En la creación original, Elohim la formó para ser habitada, ¿sí? Lo que parece implicar que los hombres vivieron en la tierra en una civilización anterior. De estas cosas hemos hablado en otro momento, pero no vamos a discutir ahora. De las pistas arqueológicas e históricas aún quedan, ¿no es cierto? Esas civilizaciones supuestamente, si están dentro de los parámetros y realmente encajara todo bien, sería una civilización bastante avanzada. Sin embargo, un desastre golpeó la tierra, hundiendo a esa civilización original en el caos de regreso a una proverbial edad de piedra, como
se la describe, ¿no es cierto? Parece que hubo supervivientes en varias partes de la tierra, porque cuando Caín fue exiliado temía que el que me encuentre me mate. Sí, la respuesta de Elohim fue protegerlo. Entonces el Adón le dijo, por tanto, cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. El Adón puso una señal para Caín, para que no lo matara cualquiera que lo encontrara. Caín tenía miedo de su propia familia. Bien, es de dudar. Cuando viajó al este del Edén, como dice en Bereshit en capítulo 4, esperaba encontrarse con miembros de la familia que lo hubieran precedido. No parece muy probable. Lo más probable es que encontrara gente de una civilización anterior o algo y que ya supieran de su existencia de alguna manera. Caín se casó, tuvo hijos, de dónde vino su esposa, etcétera, etcétera. Todas estas cosas, bueno, son teorías, ¿no es cierto? Y son cosas controversiales porque no hay nada explicado escrito. De hecho, la cuestión es, por ejemplo, si ella era su hermano o no era su hermana y con quién se casó su hermano menor Set para continuar con la línea familiar también. O sea, siempre estas preguntas se han sido levantadas porque la escritura es silenciosa en este punto. Pero todo esto apunta a la idea de que Adán no fue el primer hombre en la tierra, que hubo otros antes que él, pero Adán fue una creación especial a la que se le dio el llamado de gobernar la tierra y poner orden en el caos, en un caos que fue generado en algún momento, ¿sí? Tenía que reflejar la imagen de Elohim y hacer brillar la luz en medio de las tinieblas. Su pecado, sin embargo, lo hizo parte del problema que requirió de otro Adán, es decir, Mashiach, para restaurar todas las cosas de su caos, para que la gloria de Elohim pudiera llenar la tierra de acuerdo con el propósito divino. En las escrituras no se da un marco de tiempo para la civilización anterior y no queda del todo claro tampoco. No era particularmente necesario que lo supiéramos. Nuestro enfoque debe estar en la era actual desde Adán, a quien se le dio el llamado, la autoridad para restaurar todas las cosas. Él tenía que someter todo. La historia y el tiempo, como los conocemos, comenzaron propiamente con el primer Adán. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Con la aparición del último Adán, Mashiach, la recreación de los cielos y la tierra, comenzó correctamente, específicamente en el momento de la resurrección. La luz viva. En Bereshit 1.3 leemos acerca de la primera palabra, el Logos, por lo cual el caos anterior fue devuelto al orden divino. Entonces Elohim dijo, hágase la luz, y hubo luz. Como ya dijimos, Mashiach fue el primogénito de toda creación engendrado por el Padre. Como imagen especular de su padre, ¿sí? Mashiach fue el doble testigo a través del cual todas las cosas fueron creadas, a través de la preposición dia. En otras palabras, el Padre creó todas las cosas a través de Mashiach, quien era el Menra, la Dabar, la palabra, la personificación personal de la palabra viva. En la palabra estaba la vida, que esencialmente define la personalidad, la identidad, según las normas celestiales. Se podría decir que la palabra tiene vida propia. La palabra no se compuso simplemente de vibración o frecuencia en una forma clínica o científica de hablar. Sí, todas las palabras habladas se transmiten a través de la frecuencia, al igual que la luz misma, pero la frecuencia de la primera palabra, Menra, Logos, Dabar, produjo luz viva que tenía personalidad e identidad como ser vivo. Como dijimos, Yahanan equipara la luz con la verdad. Yahshua le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y la traducción correcta es sino a través de mí, porque nuevamente la preposición es dia. Así como todas las cosas fueron creadas a través del Hijo, así también todos los hombres deben acercarse al Padre a través de el Hijo. Yahshua es la verdad, es decir, la luz. Todo lo que no es de la verdad es oscuridad. Es decir, es mentira. Yahanan 1.4.5 nos presenta la idea de que el Logos era vida y que esta vida también era luz. Esto preparó el escenario para la sexta señal milagrosa, donde Yahshua sanó al ciego de nacimiento en el capítulo 9 de Yahanan. La lección clave en esta historia se encuentra unos pasukim más adelante, donde él dice, mientras yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Al sanar al ciego de nacimiento, manifestó la gloria de Elohim en términos de luz.
porque el ciego finalmente pudo ver la luz. Su sanidad física significó algo mucho más grande: sanar la ceguera espiritual y liberarnos del poder de las tinieblas y las mentiras a través de la gloriosa luz de la verdad. Asimismo, en la primera epístola de Yohanan, que en muchos sentidos fue una continuación de su evangelio, él define la luz en términos de conocer la verdad y caminar en comunión con el Padre por medio de Mashiach, cuya sangre nos ha limpiado de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice. La oscuridad, por otro lado, es la condición caótica de un hombre no regenerado que se niega a reconocer la verdad de su condición pecaminosa y que rechaza el remedio que Mashiach le ha dado. Pero si andamos en luz, continúa diciendo, dice Yohanan, ¿no es cierto? También ahí, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Yeshua nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, cuando Elohim habló luz, el Hijo esencialmente dijo amén. Y el doble testimonio perfecto estableció la luz, la verdad, en el mundo por las leyes del Ruach. Esta luz no eran meras palabras verdaderas, la luz era una palabra y una persona viva que venía al mundo. Así la luz física proporcionó evidencia terrenal de una introducción o encarnación de la luz espiritual en la persona de Mashiach. Esta luz abre los ojos de los ciegos que caminan en tinieblas, aquellos que no pueden discernir las mentiras que los han mantenido en las cadenas de las tinieblas. Si bien la curación de la ceguera física es importante y ciertamente tiene el poder de cambiar la vida entera, la curación de la ceguera espiritual es aún más importante, ya que establece la comunión con Elohim. Ver a la familia y los amigos de uno es bueno, pero ver a Elohim a través de Mashiach es mejor. El doble testimonio de Mashiach. Apareció un hombre enviado por Elohim que se llamaba Yohanan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo, dice Yohanan, en los pasuquín del 6 al 9. El llamado, la posición de Yohanan, el inmersor, no era ser el Mashiach, ni él era el Menra. Simplemente dio testimonio de Mashiach, que es la luz. Por tanto, es evidente que un testigo doble no es la misma persona que está presenciando la cosa. ¿Sí? Del mismo modo, lo mismo ocurre con el Logos, con la Dabar, que da testimonio del Creador. Y Yeshua HaMashiach es el doble testigo de su Padre. Y Yohanan dio testimonio de Mashiach. Entonces Yohanan dijo verdaderamente, Yohanan, en el inmersor dijo verdaderamente en el capítulo 1 de Yohanan, yo no soy el Mashiach. Por lo tanto, el mayor logro de Yohanan el inmersor fue bautizar a Yeshua, porque el bautismo, como lo establece Vayikra en capítulo 14, era donde un sacerdote daba testimonio de que Elohim ya había sanado a un Metzorá, lo que llamamos leproso. El sacerdote no estaba llamado a sanar al Metzorá mediante el bautismo, no es para cura, solamente tenía que bautizarlo si la infección de la Zaraat ha sido sanada en el Metzorá. En otras palabras, el bautismo estaba destinado a proporcionar un testimonio terrenal de una realidad celestial. Entonces, cuando Yeshua sanó a los leprosos, les dijo que se presentaran al sacerdote para que pudieran inspeccionarlos y dar testimonio de que Elohim ya los había sanado. Y le ordenó que no dijese a nadie, pero ve y muéstrate al sacerdote y haz una ofrenda por tu purificación, tal como ordenó Moshe, para testimonio a ellos. Muchos imaginan esto como un ex leproso dando su testimonio personal al sacerdote. Quizá lo hizo. Sin embargo, en realidad se trata de que el sacerdote dé testimonio a la congregación, a la comunidad, de que ya no es un leproso, ya no es un metzorá, ya no necesita gritar inmundo cada vez que alguien se le acerca. El metzorá, al ser sanado, era luego limpiado durante 7 días, declarado limpio por tercera y última vez en la mañana del 8º día.
El bautismo era un ritual de limpieza formal que también se usaba en otros contextos. Los sacerdotes se bautizaban en la fuente antes de entrar al santuario. La gente común se bautizaba las manos antes de cada comida. Es considerado también un bautismo, una limpieza de purificación. Bautismo no necesariamente tiene que ser inmersión total, ¿sí? Y era un ritual de limpieza. Yeshua no necesitaba ser purificado, pero entendió que la profecía de la ley requería que él fuera bautizado. Entonces, Yahanan dio testimonio de Mashiach proclamándolo como el Cordero de Elohim, y esto preparó el escenario para un encuentro posterior con aquellos que se opusieron a que sanara a un hombre en Shabbat. Dijeron que no podía ser Elohim porque estaba quebrantando el Shabbat. La implicación era que él no podía ser el Mashiach, ni podía ser la Menra, ni el Logo, ni la Dabar, la palabra viviente. Pero Yeshua respondió a esto diciendo: ustedes enviaron mensajeros a Yahanan y él ha dado testimonio de la verdad. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Yahanan, porque las obras que el Padre me ha dado para cumplirlas, las mismas obras que hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Yahanan, el inmersor, dio testimonio, pero los hombres podían desacreditar el testimonio de Yahanan si pensaran que Yeshua fue un infractor de la ley. Yeshua no violó la ley porque hacer el bien en Shabbat, incluso si requiere algún trabajo, no es una violación de la ley si uno comprende el propósito de la ley. La gente en los días de Yeshua veía el Shabbat en términos rígidos que los rabinos habían definido, pero sus puntos de vista no eran consistentes con la mente de Elohim. Por lo tanto, Yeshua permaneció sin pecado a pesar de que muchos de los judíos afirmaron y aún afirman que era un infractor de la ley. La ironía fue que la gente creía que Yahanan el Bautista era un profeta genuino, pero la mayoría de ellos al final no creyó en su testimonio de que Yeshua era el Mashiach. Hijos de Elohim. Yahanan dice que Mashiach es la luz viva que se habló al principio. Mashiach es, por lo tanto, la palabra viva, Menra, Logos, Dabar, mediante la cual todas las cosas fueron creadas al principio y mediante la cual todas las cosas vuelven a ser renovadas. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo establece la primera creación el modelo para la nueva creación para que podamos entenderla? Así como Mashiach manifestó la luz en la primera creación, también lo está manifestando en el proceso de recreación, comenzando con su encarnación y ministerio en la tierra. Pero esta vez la creación debe renovarse, no recrearse, que sucederá solo al final del milenio cuando todo se ha hecho nuevo. El actual orden mundial se ha vuelto caótico nuevamente a causa del pecado y necesita ser devuelto al orden. El primer intento de traer orden desde el caos puso la responsabilidad sobre un hombre que fue creado, Adán, y que fue formado también. Aunque Lucas llama a Adán el hijo de Elohim, Adán no fue un hijo engendrado, sino que fue creado como el resto del mundo en él. Pero en la nueva creación, Elohim cambió de táctica, digamos, para que tanto el hijo de Elohim como los hijos de Elohim fueran engendrados por el mismo Ruach. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Elohim, incluso a los que creen en su nombre, que nacieron, y la palabra es genao, que quiere decir engendrados, no de sangre de linaje, o sea, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Elohim, recibiendo a Mashiach. Primero, la palabra griega para lambano, traducida como recibir, ¿sí?, significa asociarse con uno mismo. Lo contrario sería evitar o rechazar la comunión con Yeshua HaMashiach. En este caso, los suyos serán la nación de Judá en su conjunto, es decir, Judea, el nombre griego, ¿sí?, el nombre romano de la provincia. Todas las naciones están representadas por sus líderes a título oficial, y esos líderes, que eran el Sanedrín en ese momento, rechazaron a Yeshua como el Mashiach cuando lo condenaron a muerte. Así que su propia nación lo rechazó. Sin embargo, en otro nivel vemos personas dentro de la nación que de hecho lo recibieron. No solo los 12, los 70, también 3.000 lo recibieron el día de Shavuot, y hubo otros. Muchos años después, Jacob le recordó a Shaul que todavía había miles en la misma Jerusalén que lo habían recibido en el capítulo 21 de Maaseh. Estos, sin embargo, no constituían la nación, porque no tenían autoridad para decretar o hablar en una capacidad oficial y representativa.
No obstante, a los que recibieron a Yahshua se les dio el derecho de convertirse en hijos de Elohim. Este derecho vivo vino del templo del cielo, no del templo de Jerusalén. Al tener comunión con él, se convirtieron en parte de su cuerpo y participaron de su esencia. Cuando Yohanan dice, incluso a los que creen en su nombre, vemos que el estado de filiación es por fe en él. Un creyente es aquel que tiene fe, pero para Yohanan la fe es la base de la filiación, mientras que en los escritos de Shaul la fe es el requisito para la justificación. Para Jacob la fe era la causa y la motivación de las obras. Todos estos escritores están en armonía, pero cada uno se enfoca en un aspecto diferente de la fe. Ya vamos a descubrir también que la fe es un don, la fe es un fruto, la fe tiene muchos aspectos. Hijos engendrados. Yohanan dice que los hijos de Elohim no son simplemente creados, sino engendrados. Como dijimos, genao, la palabra griega, tiene un doble significado. Como dice el doctor Bullinger en las notas, dice engendrado, genao, cuando se usa del padre es engendrar o procrear, cuando se usa de la madre significa dar a luz al mundo. Entonces Matías 1.2 dice Abraham engendró a Yitzhak, porque está claro que los hombres engendran, mientras que solo las mujeres dan a luz. Así también en Lucas 1.13 Gabriel le dijo a Zacarías, tu esposa Isabel te dará un hijo, o sea, dará a luz un hijo, y la palabra genao. Está claro que Zacarías engendró a Yohanan el Bautista, mientras que Isabel lo dio a luz más tarde. Siempre tenemos que mirar el contexto para ver cómo debemos traducir genao. Esto ayuda muchísimo en este tipo de traducción. Desafortunadamente la mayoría de las traducciones lo traducen como nacido de nuevo. Si solo cuando están lo traducen, como engendrados, solo si están absolutamente obligados a hacerlo. Esto probablemente sea para acomodar a las multitudes de cristianos que están acostumbrados al término nacer de nuevo, pero que no están familiarizados con ser engendrados de arriba o de lo alto, pues han sido engendrados de lo alto, que es genao, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Elohim que vive y permanece. Dice que Aleph en el capítulo 1. La semilla no da a luz. La semilla engendra. Los hombres tienen semilla. Las mujeres tienen huevos que se fecundan. Hablar de nacer de nuevo por semilla imperecedera no crea una comprensión adecuada de las enseñanzas de Kefá. Esta mala interpretación ha causado confusión entre los creyentes porque piensan que su fe los hace nacer cuando de hecho su fe acepta la semilla imperecedera e inmortal que engendra a Mashiach en ellos. El parto tiene lugar más tarde. Incluso como vemos en el ciclo natural desde la concepción hasta el nacimiento, una cosa natural. Si estudiamos los días festivos y su aplicación a las personas, Pesaj representa el tiempo de la concepción, Shavuot es el tiempo de desarrollo y crecimiento, mientras que Sukkot es el tiempo en que los hijos de Elohim nacen plenamente. El octavo día de Sukkot es cuando los hijos de Elohim serán presentados al Padre. Esta enseñanza es relativamente desconocida en gran parte porque muy pocas personas comprenden el doble significado de genao, por no mencionar que no comprenden el significado de las eras y las fiestas. Engendramiento físico y espiritual. El apóstol hace lo mismo que Kefá en Yohanan 1.13. Ambos enfatizan el hecho de que no somos engendrados por la simiente mortal que proviene de Adán. En cambio, somos engendrados, como dice Kefá, por la palabra viva y permanente de Elohim. Aquellos que son engendrados por semilla mortal son como hierba y flores que brotan bellamente por una corta temporada y pronto mueren, dice Kefá. Por el contrario, dice la semilla de la palabra rema permanece para siempre. El punto es que la mortalidad se transmite a través de la semilla física, a través de nuestros padres terrenales, mientras que la semilla espiritual es inmortal y engendra hijos inmortales según su especie. Aquellos que ponen su esperanza y fe en su linaje físico como base de su filiación, aquellos que creen que son que son herederos de las promesas de Elohim a causa de su genealogía, o por sus obras carnales, o por su libre albedrío, todavía pueden tener necesidad de ser engendrados por la palabra.
La fe no es fe verdadera a menos que su objeto sea Mashiach y la palabra de Elohim como lo enseñaron los apóstoles. Uno puede tener fe en prácticamente cualquier cosa, pero solo la fe en la palabra nos da el derecho de ser llamados hijos de Elohim. Por lo tanto, me estremezco cuando escucho a los hombres afirmar que son hijos de Elohim en virtud de su genealogía física o en virtud de su propia voluntad. Yahanan 1.13 nos dice claramente 3 formas en que los hombres no pueden convertirse en hijos de Elohim. No de sangre, es decir, linaje o genealogía, ni de voluntad de carne, resultado del deseo sexual, las relaciones, ni de voluntad de hombre, decisiones, votos o intenciones humanas. El primero dice explícitamente que la genealogía por un padre terrenal no es la base de esta filiación. El segundo es similar en que los hijos de Elohim no son engendrados por el deseo de la carne, es decir, el deseo sexual, que la carne no puede engendrar absolutamente nada del espíritu. El tercero dice que los hijos de Elohim no son engendrados por el poder de la voluntad del hombre, sino de Elohim, es decir, por la voluntad de Elohim. Esta tercera declaración establece la idea del nuevo pacto de que somos hijos de Elohim a través de las promesas de Elohim, no a través de las promesas de los hombres. El antiguo pacto fue hecho por las promesas de los hombres, mientras que el nuevo pacto establece la promesa de los Elohim, porque esta es la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las escribiré, y yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo, dice Ibrim. Quien hace el voto o la promesa es el responsable de cumplirlo. Aquellos que dependen de la voluntad de su carne mortal aún no son completamente nacidos por la palabra, ni engendrados, ni nada. Aquellos que dependen de la voluntad del hombre, como muchos cristianos parecen hacer por su propia confesión, deben examinar la base de su fe. Si dicen, soy salvo porque hice una profesión de fe y acepté a Mashiach, lo que implica que fue hecho por su propia voluntad, la fe puede estar fuera de lugar. Su fe puede estar en ellos mismos y en su habilidad para mantener sus votos. Por el contrario, la fe abrahámica se establece en Romanín, pero no dudó de la promesa de Elohim por falta de fe. Al contrario, su fe se fortaleció reconociendo que el Elohim decía la verdad, plenamente convencido de que él podía cumplir lo que había prometido. Por esa razón, se le contó como justicia. Nuestra fe debe estar en la capacidad de Elohim para cumplir sus promesas, no en nuestra capacidad para cumplir nuestras propias promesas. Elohim ciertamente nos ayuda a caminar con rectitud, pero esa no es la base de la justicia imputada. Al final, el nuevo pacto no es la promesa de Elohim de ayudarnos a mantener nuestros votos del antiguo pacto. Es la promesa de Elohim de trabajar en nosotros por el poder del Ruach HaKodesh hasta que seamos perfeccionados. Él es el responsable, no nosotros, porque el que hace un voto es el responsable de cumplirlo. Solo Elohim sabe con certeza dónde está nuestra fe, porque solo Él ve el corazón. Pero es importante que en algún momento entendamos la enseñanza apostólica sobre la filiación para que nuestra fe esté en Él y no en nosotros mismos. La verdadera fe se basa en la verdad. Y Mashiach es la verdad. La luz de la revelación del nuevo pacto. Cuando Yahanan tomó la filiación de las manos de los hombres y la puso en las manos de Elohim y solo su voluntad, estaba definiendo la luz, que es el mensaje o palabra que debemos creer. Necesitamos la revelación de la soberanía de Elohim, porque esta es la base del nuevo pacto. El nuevo pacto se basa en el libre albedrío de Elohim. El antiguo pacto se basa en el libre albedrío del hombre, un falso libre albedrío, como ya hemos explicado otras veces. Sin tener en nuestro interior la semilla de Mashiach, solo podemos elegir entre bien y mal, una ilusión que está creada por un mismo y único árbol. Solo cuando recibimos a Mashiach tenemos la opción de, ahora sí, elegir entre la carne, el viejo hombre, o sea, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el Ruach, el nuevo hombre, o sea, el árbol de la vida. Cuando Elohim nos da el don de la fe, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Yahweh, es porque Él ha hablado la palabra y ha hecho que escuchemos su voz y veamos la luz de la palabra. Por lo tanto, es la bondad de Elohim lo que nos lleva al arrepentimiento. ¿O es que menosprecia su inmensurable bondad, su tolerancia y su paciencia, ignorando que la bondad de Elohim te guía al arrepentimiento? Dice Romanín 2.
Él es la primera causa, somos solo los respondedores y nuestra voluntad carnal no puede atribuirse el mérito de haber iniciado nuestra salvación. La conclusión es que Elohim ha hecho una promesa, un voto de escribir sus leyes en nuestro corazón y hacernos su pueblo y ser nuestro Elohim. Si Elohim falla en hacer esto, si falla en justificar a todos los hombres, si falla en salvar a todos los hombres, si falla en poner todas las cosas bajo sus pies, como está escrito en tantos lugares, entonces Él no puede culpar a los hombres por resistir a su gracia. No puede culpar a los hombres por impedirle cumplir su voto. De hecho, habría sido una tontería que Elohim se comprometiera a hacer algo que en última instancia estaba fuera de control. Pero hay algo fuera de control de Elohim. Es responsabilidad de Elohim trabajar a través de su Ruach HaKodesh para lograr su propósito original para la creación. Fallar es pecar, porque la palabra hebrea hatá significa errar al blanco, fallar, y eso es pecar. Elohim se propuso al principio crear un mundo en el que la gloria del cielo pudiera descender. Creó un buen universo con el que el cielo podría casarse. No hay matrimonio divino sin unidad completa y no hay unidad matrimonial completa sin un matrimonio de nuevo pacto. La verdadera pregunta subyacente es si creemos o no que Elohim es realmente capaz de cumplir su propósito original. ¿Fue lo suficientemente sabio como para idear un plan que tuviera éxito? ¿O se acorta su mano para que no pueda salvar? ¿Está limitado, como muchos dicen, por su santidad? ¿O su santidad demanda que Él debe cumplir su promesa y no fallar en su propósito original de la creación? Vamos a seguir estudiando todas estas cosas. Bien. Habiendo terminado ahora la charla, damos todo por encerrado y en breves minutos nos encontramos para charlar un poco acerca de todas estas cosas. Shalom a todos y Abba siga bendiciendo.